Hijos del Sistema es un podcast que fue creado por Alejandra Yenta y por Florencia Cremonese. Florencia, periodista, Alejandra Yenta, música. Ambas son madres por adopción. Y este podcast, Hijos del Sistema, pretende darle voz a jóvenes adultos que fueron criados desde la institucionalidad del Estado. Y también lo que pretende es ayudarlos en ese pasaje después de pasar del INAU a la vida independiente. Estamos con ellas dos para hablar entonces de Hijos del Sistema. Muchas gracias por estar hoy acá y las recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Listo. Muchísimas gracias. Y bueno, las dos son madres por adopción y bueno, esta situación las hizo pensar también seguir teniendo formas de ayudar no solo a sus propios hijos adoptados, sino también a jóvenes, adolescentes que vivieron una situación parecida a las de sus hijos. Cuenten un poco cómo aparece esta idea de decir, bueno, arranquemos con un podcast porque hay que darle voz a estas personas. Sí. Bueno, surgió, la idea fue de mi pareja, de hecho, yo hacía un tiempo ya que no me desarrollaba como periodista, había tenido que cambiar un poco de sector porque la maternidad, en mi caso yo me había inscrito a los 25 para adoptar, integré a los 29, 2 hijos, bebés, entonces, bueno, todo cambia, mi hija menor tenía 3 meses, tenía y bueno, extrañaba mucho el periodismo, en eso me formé, era lo mío, y bueno, me dice, ¿por qué no hablamos de los que quedan, ¿no? Nosotros... Creo que a las dos nos mueve lo mismo. Cuando vos adoptás, te llevas a 1, a 2, como fue nuestro caso, y hay una cantidad de chiquilines con los que hablaste en esos días de integración que se quedan. Y vos decís, ¿y qué va a ser de la vida de los que se quedan? De los chiquitos, además, la gente todavía no los estigmatizó por ahí o no está hablando cualquier disparate, pero nosotras veíamos que de los más grandes, de los adolescentes, de los compañeros de los hijos de Ale, por ejemplo, que son adolescentes, sí, ya la sociedad tiene una imagen bastante distorsionada y nos parecía muy injusto también escuchar esas cosas de chiquilines que en realidad fueron vulnerados en sus derechos y por eso están en la situación en la que están. Entonces queríamos darle la vuelta y mostrar otra cara desde su perspectiva. Clarísimo. Ale, perdón, porque justo ¿qué edad tenían tus hijos cuando los adoptaste? Bueno, cuando los conocí mi hijo estaba a 5 días de cumplir 13 y la gorda tenía 16. Ahí empezamos el camino que llevó su tiempo, porque eran grandes, que no eran grandes, pero bueno, para la sociedad eran grandes y tenían un recorrido de vida, entonces nos llevó tiempo el convivir y todo eso. Para mí es una historia muy linda, muy intensa, bueno, tú sabes parte de ella. Pero bueno, tenían esas edades. Era lo que para los uruguayos es hijos grandes. Claro. ¿Por qué hacerlo a través de un podcast? Bueno, surgió el podcast, como te decía, un poco de mi pareja viendo mi frustración por no poder... ejercer periodismo. Pero también como las cosas que a mí me movían mucho. Yo también estoy en la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay y también trato como de difundir y de trabajar en comunicación con ellos, con mis compañeros. Y como esto, de encontrar lugares en los que contar lo que nosotros vemos y si lo pueden contar ellos, mejor. Porque, claro, son situaciones que te indignan por momentos. Porque además una cosa es que yo cuente. Un compañero del hogar de mi hijo me dijo, otra cosa es que hable él. Claro. Que agarre el micrófono y hable. O la compañera, quiero decir, eso me parece que para cualquiera de nosotros un testimonio de primera voz es lo que realmente quizás te llegue más, ¿no? Y un podcast era accesible en el sentido de que, bueno, teníamos más o menos los conocimientos de cómo hacerlo, era más barato que hacer algo audiovisual, porque ya la imagen requería más técnicos, más recursos. Y bueno, en mi caso yo podía poner como la forma de hacerlo y Ale, y fue por lo que me acerqué a Ale conocía a muchos chiquilines, porque los amigos de sus hijos conocen a otros chiquilines, porque así fueron surgiendo las historias. Entrevistamos a una que es amiga de la hija de, y después él tenía un amigo y él tenía, ay, vos sabés qué tal, capaz que estaría bueno que cuente su historia, y así surgió todo. Claro. A mí me pasaba también que
me sentía bastante sola con el tema. Por eso yo siempre digo que es maravilloso que la vida me haya presentado a Flor, porque cuando ella me dijo, ¿te querés sumar a este proyecto? Y me lo mandó así, es lo que quería hacer. Y de hecho yo venía haciendo ayudas con los chiquilines. Fulano precisa una bicicleta, fulano un trabajo, le quiero conseguir un trabajo, mengano. Y cuando me la mando me acuerdo que te puse, a mi juego me llamaste. Claro. Porque yo ya estaba en ese juego, pero sola, desorganizada. Y ella, bueno, al ser periodista y todo, fue como... Vino con el proyecto armado y ahí le buscamos el contenido real, los chicos. Porque el También podcast tiene, perdón, que tiene otra pata. Sí, digamos, pero el lo podcast social. tiene otra pata que tiene la pata social. No es solo que existe el podcast y ya está y escuchás una historia de vida, sino que lo que se busca también es que la gente, me parece, Claro. que se sensibilice con las historias o conozca estas historias y sepa de qué forma puede ayudar. Por supuesto, porque primero, por supuesto, sensibilizar, que la gente comprenda, que intente dejar de estigmatizar a los chiquilines que pasaron por INAU, fundamental. Eso fue lo primero. Pero enseguida salta a la vista que dijimos, bueno, además queremos hacer más cosas por ellos. Vimos que la gente además empezó, ya sabiendo que existía el podcast, hubo como un movimiento. Y ahí dijimos, bueno, entonces busquemos una ayuda más específica para ellos y ahí salimos a buscar capacitaciones para que tengan, los que están próximos a egresar del sistema de protección 24 horas, para que tengan una herramienta más laboral con una nueva capacitación. Conseguimos un lugar en el centro que les da un curso de barista, por ejemplo, un Claro. lugar excelente, que nos dio media beca y conseguimos madrinas que pagaron la otra mitad de la beca y en este momento están haciendo el curso. Algunos que, bueno, que es una herramienta bastante importante porque te cambia mucho también egresar con trabajo o sin trabajo. Que nosotros identificamos haciendo el podcast, que es cuando uno se va... Nosotros teníamos como muchas ideas de nuestra experiencia, pero después cuando empezás a trabajar los datos, había cosas que nos hacían muchísimo ruido, que nos siguen haciendo mucho ruido y esperamos realmente que sean cambios que podamos ver en los próximos años. Que, por ejemplo, para que se hagan una idea, todos los años egresan unos 400 chiquilines de INAU. O sea, cumplen los 18 y tienen que ver qué hacer. Salir a la Salir a vida. la vida. Así. Y no hay cupos para que todos egresen acompañados. Sí hay, desde 2022, más o menos, un protocolo donde, bueno, se les pregunta, bueno, ¿qué vas a hacer? Pero muchos chiquilines vuelven con la familia que los vulneró, por ejemplo, que más o menos se entiende que, como no hay para todos cupo, si tiene una familia más o menos, bueno, sí, que se vaya con la familia y este otro, pero nosotras, digo, nadie nos los contó, hemos visto de chiquilines que la opción era, bueno, vas a un refugio del Mides. Para nosotros eso no es aceptable. No es aceptable no porque tengas ningún problema con los refugios, sino porque ellos vienen de unas trayectorias en las que no necesariamente tienen la capacidad de poder desarrollarse adentro de un refugio. Si ya venían, por ejemplo, estudiando, y hay que conseguir esos cupos, hay que hacer también un esfuerzo, tenés que tener educadores muy comprometidos. Hay gente impresionante en INAU. Obviamente que hay también, como en todos lados, gente peor y mejor, Menos pero empática, hay clarísimo. gente que saca de su bolsillo para ayudar a los Sí, chiquilines. que deja la vida trabajadores. por ellos. Sí, y por suerte nosotros hemos conocido a muchos, pero es muy duro el hecho de que hay una falta de lugar para esos chiquilines. Y cuando nosotros pensamos, bueno, cuando yo tenía 18, sí, yo trabajaba, yo me mudé sola, divino, pero ¿sabías que si te iba mal en algo, Claro, tenías un- volvías Sí. con tu abuela, con tu madre, sostén. le podías pedir plata a alguien, te podías ir de viaje y gastarte todo, porque no es el caso de ellos. Ellos no tienen lugar a errores. No tienen margen de error. Clarísimo. Y no hay políticas de transición. Hay digamos. políticas de egreso, sí. Hay políticas de Sí, egreso. Hay unos cupos, hay como 3 ramas, Flor me puede Sí. complementar en esto. Para ellos, la Barca, PAP, Inclusión y Ciudadanía, que trabajan divino con los chiquilines, Ahí está. pero no Pero no es todos para los todos, chiquilines tienen cupo. Nosotras pensamos que todos que deberían tener un cupo de egreso, un acompañamiento. Hay que llenar Y de- ciertas casilleros, por ejemplo, estar trabajando y estudiando en algunos de ellos, en otros, bueno, tener algún tipo de ingreso económico, por ejemplo, un emprendimiento. Y claro, es difícil a los 18 tener eso, las dos cosas. Y después, escuchando, nosotros que tuvimos el privilegio de escuchar a algunos adelantados, a mí también, claro, me llamaba mucho la atención que
después de egresados y con toda la ayuda y la contención que se pueda tener, sienten una presión doble de no poder equivocarse. Porque cualquier error o algo los deja completamente desamparados de golpe. Claro. Sí, cualquier error y se les termina quizás el apoyo que están recibiendo. Error decimos lo están tratando mal en cualquier el laburo error- y dice, me voy acá, no me Exacto. jodas. Como cualquiera de nosotros pudo haber hecho, ay mamá, me fui del trabajo porque en realidad mi jefa me trataba mal. Si a ellos les pasa eso y se quedan sin trabajo, ¿cómo sostienen ese apartamento subsidiado y todo? Es muy difícil. Teniendo el subsidio, teniendo un apartamento subsidiado, Los que que no tienen son subsidio. todos los que tienen, ¿no? Y Clarísimo. algunos no lo tienen. Entonces, nos parece que es como esencial sería tener un país que los acompañara a todos, los que están bien y los que no están bien. Hoy estaban, perdón, Bien, ¿no? hay algo que también atraviesa los capítulos y lo estaban hablando recién, es el miedo de llegar a la mayoría de edad. Vértigo. Ese momento donde no hay, bueno, ustedes ya están trabajando en eso, pero de hacer como ¿cómo se dice? Una preparación previa o empezar a tener herramientas y no tenerle miedo a cumplir la mayoría de edad. Bueno, Dani, que es el el primer episodio capítulo. que ya está, que ya Ese pueden ya lo escuchar. pueden Ya, escuchar. ahora mismo en Sí. Spotify. En O en Spotify YouTube o en también. YouTube. Hijos del sistema. Exacto. Dani lo menciona, ella trabajó desde los 15, o sea, muy proactiva fue respecto a su situación. Porque veía que los compañeros estaban en la calle, los que habían salido hace unos meses y eran un poco más grandes que ellos. Hoy en día es verdad que hay algunos protocolos, ella igual egresó hace muy poquito, tiene 20 años, o sea, hay protocolos, pero algo muy importante que ella decía es, hay una cantidad muy limitada de funcionarios que tienen que trabajar en que estén las cosas para que todos coman, que tengan championes, En el hogar, ¿no? que vayan al liceo, que hagan un proceso de egreso. Y la verdad es que la gente no da abasto. Claro, no hay Imagínense el que tenga un adolescente en su casa. Da bastante trabajo tener 20. Y capaz que en un turno son 2 o 3 personas. Tratar la salud mental, el estudio, todos los El temas, vínculo con la sexualidad. familia biológica, que muchas veces está... Son 1000 cosas y acompañar un egreso es difícil. Y de hecho el interior recién está entrando en eso. Hace muy pocos años que se está trabajando con mediana seriedad en el interior. La cosa estaba muy localizada en Montevideo y bueno, y nosotros realmente apelamos a un proyecto que tienen los chiquilines. De hecho, un grupo de egresados que pide cupos para todos los egresados. La ley de pide egreso cupos sería, de egreso, inspirado en una ley que hay en Argentina, que permite un acompañamiento por más tiempo, como uno haría con un hijo que, bueno, si tiene 19 y vos sentís que anda flojo, Claro. no lo No le vas a vas a dejar decir. que se vaya Anda, a dormir a donde 21 puedas. también, claro. Totalmente, Claro. siempre sí hasta más. Hay una cifra de la que ustedes hablan. ¿Por qué solo el 10% de los niños y niñas que están en el INAU están en situación de adoptabilidad? Eso es bien ¿Eso interesante. Yo creo que uno de los mayores problemas. Sí. Imagínense, en 2023 pasaron en total en el año 9.300 chiquilines por 24 horas, o sea, por cuidado constante, como que la casa es esa. En total en el año. Si hacemos un corte por meses, en general, cada mes suele haber unos entre 4.500, 5.500. De esos, menos del 10% están en condición de adoptabilidad. ¿Por qué? Porque para que se pida a la justicia la condición de adoptabilidad tiene que haber muchísimos fundamentos de que la familia no va a poder hacerse cargo. No va a poder o no va a querer, y no me refiero solo a padre y madre, sino familia extendida, porque si hay una familia extendida, ya sea abuelos, tíos, que se quieren hacer cargo, el niño tampoco pasa en condición de adoptabilidad. Pero, de todas maneras, que sea solo el 10% que pasa y el 90%, además tenemos un promedio de institucionalización de 4 años en este país, o sea, los chiquilines en promedio están 4 años en hogares, es un montón, cuando en realidad vivir al amparo del Estado debe ser, por el derecho nacional e internacional, algo transitorio. Claro.
se supone que es una solución transitoria a una vulneración de derechos, se retira el niño del hogar porque hay una vulneración de derechos probada y un equipo de técnicos tiene que determinar si es imposible restituir ese vínculo y si es posible trabajar en que eso se logre, porque Se el niño trabaja la entonces restitución. tiene que volver a la casa, se supone. El tema es que en la realidad lo que nosotras vemos, porque además el tiempo te va dando como la capacidad de decir, no es que creo que es así, o sea, no, Es así. lo sabemos por casos con nombre y apellido, de que los chiquilines nacen, son retirados de su familia biológica y tienen 10, 12 años y siguen en un hogar. Entonces, ¿qué pasó en 10 o 12 años que todavía no hubo un pedido de que pasen a condición de adoptabilidad o un trabajo serio con la familia para restituirle el derecho a vivir en familia? No puede ser que demore 12 años eso. Y lo que decimos, nosotras conocemos gente excelente en INAU, excelente. Yo personalmente, y creo que con él Por le compartimos favor. que es un tema más de organización o de recursos, no de mala voluntad. Siguen creciendo. Pero el hecho es que no en podés los estar hogares. 10 años, 12 o hasta 18 y que Pero tu por única supuesto. experiencia haya sido esa. Y además es un país donde la franja etaria, la gente quiere adoptar niños chicos. Entonces los niños van creciendo. Lamentablemente son los niños chicos. Debería ser algo más amplio y bueno, trabajarse ese tema también. Pero bueno, entonces los niños van creciendo y conforme pasa el tiempo, menos chances tienen de integrarse a una familia adoptante. Entonces, bueno, es un tema Claro. súper profundo. Me gustaría profundizar justamente un poco en tu caso, porque es un caso bastante singular, porque tú En este país, quisiste sí. Yo adoptar quise- adolescentes. Yo quise eso. Quisiste eso. Me encanta. Claro. ¿Cómo fue? ¿Por qué tomaste esa decisión? Y también, ¿qué les podés decir? Porque ya que son esos niños los que menos se adoptan, capaz que con tu testimonio, Sí. ¿no? Ya se genera un Digo grano que de arena. O... Tiene muchas vetas hermosas y una de ellas es que ellos también te adoptan a ti, porque en realidad ellos deciden. Nosotros lo hemos hablado, ¿cómo se sienten siendo hijos míos? ¿Cómo van? ¿Qué les parece? Eso es maravilloso, es algo que no lo podés explicar bien hasta que no lo vivís. Ellos te eligen porque ya son más grandes, como mamá, como referente de vida, y eso es impresionante. Otra cosa maravillosa es que es divertido. Tiene momentos duros, la maternidad nunca es fácil, pero se conversan las cosas. Vos podés conversar con tu hijo desde el día 1. Cuando adoptas Claro. un adolescente. Desde el día 1 puedes conversar, alguno estará más cerrado, otro, le buscarás la vuelta a cada uno. Pero es maravilloso porque es como, ellos me lo dijeron a mí, de mamá, esto es una adopción de ida y vuelta, de doble cara. Claro. Me dijeron, nosotros te adoptamos a ti. Y digo, tienes razón. Y eso a mí me parece muy rico. Además yo en mi proyecto de vida no me veía con un bebé, no entraba mucho. Yo no quería adoptar para que lo tuviera que cuidar siempre mi mamá o alguien. La adoro a mi mamá, pero no era la idea. Yo quería compartir, siempre me gustó la adolescencia. Y bueno, y ahí voy, y me encanta que estén los amigos en casa. Yo le digo a la gente que, ¿por qué no? Cuando me dicen, ¿por qué adolescentes? Y yo les tengo que decir, ¿por qué Porque no? no, claro, y ahí ¿Por qué no? Pasamos bárbaros, peleamos, como todo padre, pero les puedo decir que vivimos muchísimos momentos divertidos, de felicidad, infinitos realmente. ahora, en la elección de las historias, ¿cómo se hizo, cómo se hizo ese decir, bueno, es por afinidad con quienes participan en el podcast, la idea era tenerlo bastante variado? ¿Cómo fue ese trabajo de producción? Seguro que variado tenía que ser, de hecho apostamos a poder, todavía algunas voces que decimos, esto tiene que estar, y algunas voces que nos faltan, pero intentamos pasar por todo, por el embarazo adolescente, por los chiquilines que no vivieron en hogares, pero sí estuvieron al amparo de INAU, pero no en hogares, por En el también interior, en el la interior y capital. en Montevideo, también gente, porque nosotros vemos que esto es una problemática que atraviesa el tiempo muy largamente. Digo, Uruguay tiene una deuda con los chiquilines institucionalizados hace Desde siempre. muchos años. Es Entonces, el país que está en un rango... nosotros tenemos un Sí. rango de institucionalización, o sea, de que la El más gente... alto. Sí, el más alto de América Latina en cantidad de chiquilines
en hogares o cualquier acogimiento de 24 horas en toda América Latina, mientras en la región son unos 86 cada 100.000, acá tenemos 324 cada 100.000, o sea, casi 4 veces más. Entonces es eso, quizá está muy bien que se retiren de la familia de origen cuando se ve que hay una vulneración, pero bueno, no podemos dejar que ahí crezcan, o sea, hay que o reincorporarlos o pasarlos en adopción. No pueden estar en un limbo, porque además algo horrible que notamos es que no saben cuál fue su situación. No saben si estaban en situación de adoptabilidad o no. No saben nada. Chicos brillantes. No sé si yo estaba en situación de adoptabilidad. No lo saben. Claro. Es increíble. Y nunca, por ejemplo, la mayoría nunca vio a un abogado o un juez, aunque en realidad hay derechos de que tendrían que haber hablado en algún momento. No. Y nosotros tenemos chiquilines que tienen 19 años, o sea, acaban de salir. Y bueno, sí, en la elección tratamos de que fuera muy amplio, incluso tenemos uno de los entrevistados que estamos a punto de entrevistarlo, que él fue niño en el Consejo del Niño, antes de INAME, antes de INAU. Entonces, Y bueno, y después él fue educador y director de de hogares. ese mismo hogar donde estuve, ese capítulo, todos son fuertes. Entonces, sí, tratamos de que fuera lo más variado posible, que la gente se pueda hacer una idea de lo amplísimo que es, porque además eso, no es lo mismo estar institucionalizado en el interior que en Montevideo, no es lo mismo estar en hogares infantiles y después, yo qué sé, volver a tu familia, porque la verdad que la adolescencia, yo creo que tanto a la sociedad como incluso a los propios trabajadores de INAU les cuesta encarar la adolescencia. Porque la adolescencia es dura, es una época en que los gurises se ponen bravos, son rebeldes, que todos lo hemos pasado, ¿no? Pero digo, es más fácil que te den ternura y que te inspiren, no sé, bueno, paciencia, un niño chico Igual yo que un quiero decir adolescente. una cosa acá con mi militancia. Cuando uno adopta hijos grandes, en algún momento del recorrido y casi todos los días vas a tener contacto con todas las edades de tu hijo. Sí, eso es verdad. Aún con las edades que no conociste, tu hijo se va a encargar de pasar por esos 5 años un poquito. No se lo sé explicar, pero es Pero así. un berrinche de los... O un berrinche, o una mirada, o un mimo así. Sí, o un berrinche, ¿por qué no? Pero de alguna forma vos estás en contacto con todas las edades de tu hijo, aunque lo hayas conocido con más de 12 años, pero lo firmo porque lo vivo. Sí, Los dos. Total. Antes de irnos... Sí, para ayudar. Dos cosas, sí. Sí. Eso, Iván, porque es un podcast que uno lo escucha y está muy bien producido. Tiene un pienso, hay momentos de voz en off, hay música. ¿Cómo estamos financiando esto? Estamos hablando de que, bueno, también hay colaboración porque... Sí, abrimos una colecta en Colectate para que la gente que quisiera pudiera, bueno, colaborar. Juntamos la plata necesaria para la primera temporada. Por lo pronto, bueno. Que son los primeros 8 capítulos. Los primeros 8 que ya están ahí en el horno. Nuestro trabajo es honorario, pero sí pagamos lo técnico. Claro. Al técnico hay que pagarle. Porque por además supuesto. también una de las cosas era, no queremos hacer esto, yo podía hacerlo por ahí, tenía los conocimientos básicos, sí, como para grabar el podcast, editarlo yo, porque siendo periodista, habiendo trabajado en radio, bueno, más o menos uno tiene. Pero no, esto tiene que tener una música original, tiene De que buena estar editado calidad, por una todo. persona Sí, que sí, se sepa. nota. Y bueno, y lo financiamos así a través de Colectate. Y ahora vamos a empezar seguramente a recaudar para la segunda temporada Para en la breve. segunda. Y Entonces, después... les pedimos por favor que lo sigan en Instagram, Hijos del Sistema. Del Sistema Hijos en Del Instagram. Sistema En Hijos Instagram. en Instagram. Bueno, esto Queremos salen ya más seguidores a partir de este momento y queremos que lo escuchen, que está en Sí. Spotify Y y, en está en YouTube. YouTube como Hijos del Sistema. Y a su vez a comunicarse también en el caso como los cursos Muy de barista, como Becas. Por ejemplo, ¿para dónde tengo que todo. mirar? Quiero Para hablarle a la mirar gente. a- Si a- tenés, para- por ejemplo, ¿dónde allá? Una academia de manejo y decís, yo quiero becar a uno. Bueno, capaz que ese después puede trabajar en un reparto. O no sé, sos profesor de biología y decís, yo quisiera darle clase, capaz que le queda biología para terminar el liceo, alguno, o de cuarto, o de quinto. Conéctense con nosotras porque seguro el que quiere ayudarlos los va a ayudar. Excelente. Es así. Claro que sí. Genial. Vamos a pedir un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias. Por el laburo. Gracias a ustedes. Por favor, Gracias. Hijos del Sistema, estén atentos, lean. En Escuchen todos los Spotify capítulos. y en YouTube, ¿eh? Sale los jueves los capítulos nuevos y bueno, y justamente si tienen alguna forma de ayudar a estos chiquilines para que
se puedan meter en la vida independiente de mejor manera y más preparados y con más herramientas, por favor no duden en ayudar. Excelente. Gracias. Muchas gracias, Silvina. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa rápida y volvemos con el punk rock acá con la música a vivo en Mirá Montevideo de la mano de Punkser.